Ahí está. Entonces, siguiendo el esquema de los reales, ¿verdad? Entonces vamos a aquí sean A, B, C, elementos de un espacio vectorial, ¿verdad? Donde B de R es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, podemos sumar, aquí le pongo regla del paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo, sumar, y A más B sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo del espacio vectorial. ¿Verdad? Que nosotros teníamos, bueno, vamos a ver, en realidad ni siquiera eso. Tenemos A aquí, tenemos aquí B, no importa el sistema, y tenemos aquí la hipotenusa, que sería, bueno, la diagonal principal, que sería más B. ¿Verdad? Si seguimos, este es B, y si seguimos esta otra dirección, sería B más A, que es la propiedad conmutativa. ¿Verdad? La propiedad conmutativa de la suma. Entonces A más B. Y tenemos ahí que, igual que siguiendo el esquema de los reales, nada más que aquí pues son vectores, ¿verdad? Representados por flechas, con, decíamos, magnitud. Magnitud sería la distancia de la cola a la punta, o sea, la longitud. Tenemos la dirección, que sería el cuerpo de la flecha, y tenemos el sentido, que sería la flecha. Entonces tenemos esa expresión ahí. Y luego tenemos un vector inverso, ¿verdad? Entonces teníamos aquí el vector A, y en sentido contrario, de la misma magnitud, ¿verdad? Pero con sentido contrario, tenemos el vector A menos A. Entonces A más menos A nos da otro vector, y este es el vector nulo, vector nulo, que tiene que existir, si no, no vamos a poder hacer esta operación, ¿verdad? Entonces el vector nulo, ¿verdad? Que el vector nulo, si nosotros sumamos cualquier vector a él, ¿verdad? Ese es el vector aditivo, ¿verdad? Nulo aditivo, ¿verdad? Es el vector nulo aditivo, por lo tanto A más 0 nos da, pero si no existiera este 0, pues tampoco podríamos hacer esta operación, y eso nos permite hacer la resta. La resta, que es A más menos B. Es decir, le sumamos un inverso aditivo de B, ¿verdad? Que sería menos B. Y esto nos da A menos B, que seguiría siendo de ese espacio vectorial, perteneciente a ese espacio vectorial. Entonces ya tenemos ahí la suma de los vectores, ¿verdad? Que es la regla del paralelogramo, ¿verdad? Regla del paralelogramo, no lo puse aquí, ¿dónde está? Bueno, aquí lo puse arriba. Y la resta, pues tenemos que hacerlo a través de definir el vector Y se pone una capucha acá arriba porque no es lo mismo que el número real. O sea, el número real pues es un cero real, pero aquí no es un cero real, es un cero vectorial. Entonces hay que aclarar esa cuestión. Entonces ya tenemos esta expresión, que es lo que venimos haciendo con el esquema de los reales. Algunas cosas se van a cumplir para los vectores, otras propiedades no se van a cumplir. Por ejemplo, en el caso de la propiedad asociativa de la suma, ahora tenemos esta expresión A
más B, bueno, A más B más C es igual a A más B más C, asociamos A más B, pero también podemos asociar a más B más C, también podemos asociar esto, y podemos asociar A más C, ¿verdad? Más B, ¿verdad? Y esa es la propiedad asociativa que en general, pues se puede poner de la siguiente forma, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos una A, tenemos aquí B, no importa el sistema de ejes, ¿verdad? No importa el sistema con respecto a los cuales estos vectores estén, ¿verdad? No importa. Se puede poner aquí, entonces aquí podemos tener, vamos a ponerle con otro color, el azul por ejemplo, y le ponemos aquí un paralelogramo, así, y acá otro paralelogramo, otra línea paralela A, este es A, y este es B, y entonces tenemos bueno, aquí mismo, la suma, que es A más B, y entonces si nosotros trazamos ahora con una paralela a esta, y vamos a tener, sí, ¿verdad? Ya no con respecto a B, sino con respecto a la suma de esta, y entonces por acá aparece la suma, así, y entonces sería A más B más C, es decir, A más B, no más, A más B, así, más C, este C, ¿verdad? Y esto sería la forma como asociamos, y el resultado viene siendo lo mismo. Aquí nos va a dar este resultante, que es la resultante de los tres vectores. Y así lo mismo podemos asociar A con C, ¿verdad? Sacar el resultante y luego sumárselo a B. Y luego podemos asociar C con B y sumárselo a A, como lo que estoy haciendo acá abajo, ¿verdad? Entonces, esa es la propiedad asociativa de la suma. Entonces ya tenemos aquí otra propiedad que también se cumple para los reales, ¿verdad? Entonces, pues, no hay problema que estamos siguiendo el esquema de los reales. Y luego sigue la suma, propiedad suma, entonces la resta ya está, el nulo, y sería la multiplicación. La multiplicación, pues la multiplicación, vamos a ver, multiplicación, y aquí hay problema, ¿no? En el esquema, multiplicación, y entonces tenemos las multiplicaciones. Tenemos A punto B, que es el producto punto, o producto escalar, ¿verdad? Y entonces ese producto escalar, pues es A por B, es igual a B punto A, que es la propiedad conmutativa del producto. ¿Verdad? Pero A por B, o sea, A punto B, producto escalar, ya no es un vector. Esto es un escalar. Ya el producto punto no es un vector, como el caso de los reales, como el caso de los complejos. El producto de dos números reales nos da otro real, el producto de dos números complejos nos da otro complejo. Aquí no. El producto punto nos da un escalar, ya no es parte de los vectores, no es un vector. Entonces, también se define dos formas. Se definen de dos formas. La A punto B se define como magnitud de A. Ya en la clase pasada definí la magnitud, o la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí el vector A, no importa que sea, el vector B también, y aquí tenemos un ángulo θ. Entonces, producto punto viene siendo la magnitud de A, o sea, lo que mide
de aquí hasta acá, ¿verdad? Hasta la punta, con lo que mide, bueno, aquí le ponemos B, lo que mide de aquí hasta acá, la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo que está ahí. Bueno, y esto tiene que ver con una cuestión física. O sea, esto tiene que ver con una cuestión física. Vamos a poner un esquemita así chiquitito, bueno, que nos indica, por ejemplo, aquí tenemos el suelo, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, una fuerza que es un vector, ¿verdad? O sea, en mecánica, pues, se utilizan fuerzas, se utilizan velocidades, aceleraciones, y todos tienen expresiones vectoriales. Y este es S. O sea, una fuerza sobre un plano se implica, entonces se produce una traslación, que es también una función vectorial. Entonces, aquí lo que no vamos a tener en realidad, de acuerdo con lo efectivo de la fuerza, aquí tenemos un ángulo θ, ¿verdad? Y entonces esta expresión viene siendo la magnitud de F por el coseno de θ nos da la proyección sobre S. Pero si nosotros tenemos el trabajo, bueno, vamos a ponerle, ¿verdad? Que es el work, trabajo. Y entonces vamos a tener la fuerza, ¿verdad? La fuerza, pero la fuerza que está en el sentido de la S, por la traslación de S. Entonces sería la fuerza, bueno, que no es la fuerza efectiva, sino la fuerza de la proyección. Y entonces sería F por coseno de θ, que sería la proyección, hasta aquí. Y luego multiplicado por la magnitud de S, ¿verdad? Por la magnitud de S, y entonces si nosotros ponemos de otra manera aquí, F por S coseno de θ, precisamente a esto le llamamos F.S. Y ese es, por supuesto, pues como estamos viendo, son fuerzas y S que son vectoriales. El producto ya no es un vector, sino el trabajo ya no tiene magnitud, pero no tiene dirección ni sentido, por lo tanto es un escalar. Y entonces esto significa, esta expresión no es tampoco un invento de la matemática, decir, pues vamos a definir el producto punto como esta forma. No, sino viene, por ejemplo, de una cuestión física. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta expresión. Y entonces lo efectivo, digamos, para hacer el trabajo sobre la superficie de este cuerpo viene siendo no la F, sino la proyección de esta F sobre la dirección de S. Y entonces pues, es F coseno de θ por la distancia que se traslada. Entonces la distancia que traslada pues, es S. Si nosotros juntamos todo eso y eso lo ponemos como una expresión de este punto, de esta forma, F.S, tenemos el trabajo y tenemos que es una expresión escalar. Entonces ya tenemos ahí. Y otra cosa, bueno, pues aquí tenemos nosotros W, ¿verdad? Es igual a F, ¿verdad? Por S, por el coseno de θ. Pero aquí tenemos S, y luego aquí F, por el coseno de θ. Entonces esto, pues cambiamos aquí el sentido, y entonces vamos a tener que es S. Bueno, esto es igual a F.S, pero acá es igual, ¿sí? Y el W. Y ya tenemos ahí que es la propiedad conmutativa. Bueno, ahí está. Entonces, aquí va a haber problemas con la multiplicación con respecto a los reales y con respecto a los complejos. O sea, tenemos los complejos, digo los reales, pues el producto de los reales nos da otro real, 4 por 5 nos da de 5 por 4, es conmutativo. Y bueno, aquí más o menos eso es lo que significa el equivalente en los vectores, pero el problema es que pues tienen significado a pesar de que el esquema del producto sigue siendo lo mismo. En el caso, por ejemplo, de los números complejos, pues también, o sea, z por punto, z por z2 es igual a z2 por z1, que son los números complejos. Pero tenemos además un producto punto dentro de los complejos. También tenemos un producto punto, que eso no lo mencioné, pero bueno. Aquí tenemos entonces esta expresión. Entonces tenemos ahí el producto escalar, tenemos aquí una propiedad
también que tiene relacionada con el producto punto, que es la propiedad, una propiedad que es, ya puse la asociativa, no, pues esta es distributiva. Y la propiedad distributiva cuando dice que es A punto B más C, ¿verdad? Esto es igual a punto por B más A punto por C, ¿verdad? Que sería la propiedad distributiva. Y ya tenemos ahí, bueno. Pero resulta ser que aquí, ese es el problema con esto de los vectorcitos, no para todos los vectores, pero bueno, a ver, ¿para qué vectores? Hay otro producto, no sé si se me pasan algunas cosas del producto punto. Bueno, que hay otra definición, antes de eso hay otra definición también del producto punto. Y entonces si tenemos, vamos a ponerle aquí, A es igual a 1 por A2, supongamos que sea eso, y que este vector sea elemento del espacio vectorial de 2 dimensiones, que es B2, donde las componentes son reales, A1 y A2 son reales. Estas dos componentes son reales aquí. Entonces son reales y por lo tanto, por eso se pone esta expresión que tenemos aquí adentro. O sea, B, el espacio vectorial. ¿Qué es el espacio vectorial? Bueno, pues que tenemos 2 dimensiones. Así, ¿no? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, y aquí tenemos un vector A, que está formado por una componente A1 y una componente A2. ¿Verdad? Entonces, pues es así. Este B es el B que tenemos acá, ya lo puse en forma vectorial para cualquier espacio vectorial. O sea, tenemos espacio de 2 dimensiones, espacio de 3 dimensiones. Ya el espacio de 4 dimensiones no podemos representarlo geométricamente, pero existen los espacios de 4 dimensiones, 5, 10, lo que quieran, ¿no? Entonces, pues vamos a tener aquí que A está de esa forma, y B también es otro vector, B1, B2, está de esta forma. Y entonces vamos a tener el producto punto. El producto punto es A punto B, es A1, A2, punto B1, B2. Y entonces esto se define como A1B1, la primera componente con la primera componente, más A2B2, A2B2. ¿Verdad? Y esa es la forma, otra forma de definir el producto punto. O sea, la primera componente con la primera componente, más la segunda componente con la segunda componente, y nos da el producto punto. O sea, lo que quiere decir que este producto punto, pues es igual también a, si estamos en 2 dimensiones, pues este es igual a 1B1 más a 2B2, ¿no? O sea, es el equivalente. O sea, esta es una forma de definir el producto punto y esta es la otra forma. Y son equivalentes, no quiere decir que sean los resultados distintos. El resultado que me da de aquí, de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta, debe ser igual a la magnitud de esta expresión. Y ya tenemos ahí. Entonces habíamos dicho también que teníamos aquí los vectores unitarios. En la clase pasada había estado mencionando los vectores unitarios. Entonces los vectores unitarios pues, son nos sirven para expresar los vectores. Entonces, por ejemplo, es I, que es el vector J, por ejemplo, en B2, elementos de B2 reales. Si nosotros tenemos el sistema de ejes, X y Y, aquí tenemos el I, y aquí tenemos el J, ¿no? Bueno, acá está menos I, y acá está menos J. Entonces son los vectores unitarios o vectores base. Vectores base. Con estos vectores se genera todo el espacio de 2 dimensiones.
Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un A, un vector A, que pertenece a este espacio, bueno, pues vamos a tener que es aquí es A1, que es la primera componente de A, y aquí tenemos A2. O sea que A está expresado como la primera componente 1 y la segunda componente 2. Es otra forma de expresar los vectores, con diadas. Aquí es una diada, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ver que este vector chiquito, ¿verdad? Este vector de aquí hasta acá es A1 por I. O sea, tantas veces el vector unitario, se traslada hasta acá. Y acá también, tantas veces el vector unitario, J, aquí está, J con el A2 por J. Entonces la suma de este más, bueno, acá, A2J por esto, ¿verdad? Es igual a la suma de esto con la regla del paralelogramo, nosotros vamos a tener que es el vector A. O sea que A es igual a la suma de este más este, A1 por I, más por J. Y es otra forma de expresar la cuestión de los vectores en dos dimensiones, ¿no? O sea, A es igual a esto, ¿verdad? Entonces, pues es la forma con nosotros expresamos. O sea que esto, que lo ponemos como A1, como A2, es igual a 1 por I más A2 por J. Lo mismo, equivalente. A esta expresión, ya lo dijimos la vez pasada, se le llama combinación lineal. Bueno, aquí lo que hay que aclarar también es que estamos diciendo una serie de propiedades en forma abstracta, pero pues vamos a hacer ejercicios más adelante y ustedes también van a trabajar eso. Lo que son los ejercicios donde van a aplicar estos conocimientos o estos conceptos. Y pues la idea es esa. Ahorita estoy dando las cosas generales, las cosas abstractas, la teoría podríamos decir. Entonces, pues aquí tenemos una expresión, ¿verdad?, de un espacio de dos dimensiones. Esto significa dos dimensiones, B2. R significa que son las componentes, son reales, ¿verdad?, también. La I son dos vectores unitarios, ¿verdad?, que siguen la dirección del eje de las X y el otro sigue la dirección de la Y. O, en sentido contrario, menos I, menos J. Entonces, pues esa es la combinación lineal, ¿verdad? Decíamos que los vectores base no son los únicos. Los vectores base, o sea, con eso se genera todo el espacio de dos dimensiones, no son exclusivamente vectores unitarios. Pero no, ya decíamos que tienen otras características, que pueden ser que no sean unitarios y también son vectores base. Pero los más convenientes son I, J. ¿Y quién es I? Pues sí, está formado por dos componentes. La primera es 1 y la segunda es 0. Y la J es 0, 1. Entonces son vectores de esa manera, o sea, puestos en forma de pares ordenados, es 1 y 0, pares ordenados 0 y 1. Entonces, son los más convenientes para el cálculo, pero no quiere decir que los únicos vectores que escriban como vectores base sean los vectores unitarios. Cualquier vector que no sean paralelos ni colineales, que sean, por ejemplo, que sean linealmente independientes, es decir, que sean, no sean, bueno, si son dos, no sean paralelos ni colineales. O sea, no sean así, entonces A, no, bueno, vamos a poner otros sectores, R y L. Por ejemplo, si fueran así, L y L, si fueran paralelos no podrían ser vectores base, ¿verdad? O el L así, R para acá, y por ejemplo para acá, L. O sea, no podrían ser vectores base, porque son
colineales o son paralelos. Entonces debe ser que no sean colineales, por ejemplo así, R, y que sean L por acá, no paralelos ni colineales, para que sean vectores base. Y otra cosa que también, bueno, esa es la primera característica. Otra cosa que sea, por ejemplo, que sean linealmente independientes. Bueno, linealmente independientes, digo linealmente independientes. Que sean, son linealmente independientes, no son colineales ni paralelos, ¿verdad? Significa eso. Y que el número de ellos, ¿verdad?, sea igual al orden del espacio. O sea que si nosotros tenemos dos vectores, un espacio de dos dimensiones, tendrá que haber dos vectores linealmente independientes para que puedan ser vectores base, ¿verdad? El número por eso es igual al orden del espacio. Por ejemplo, si aquí el espacio es de dos dimensiones, tiene que haber, si fuera un espacio de tres dimensiones, de 3, por ejemplo, tendría que haber tres vectores linealmente independientes, que no sean nulos, o sea, ninguno de ellos sea nulos, ¿verdad? Estas son algunas características de los vectores. Entonces aquí pues cambia mucho lo que venimos hablando de la cosa de los números reales, ¿verdad? Pues cambia cantidad. Pero de alguna manera, pues los primeros números, digamos que de alguna manera históricamente aparecen, pues son los reales. O sea, los reales son fundamentales, pero antes de los reales pues, estaban los enteros, ¿verdad? Que estaban en la época griega. Los enteros, ¿verdad? Los racionales, es decir, la división de dos números enteros. Y de repente por ahí Pitágoras, cuando estaba en la onda de descubriendo o desarrollando el teorema de Pitágoras, pues de repente aparecen los irracionales. ¿Verdad? Los irracionales ya no se pueden expresar, o sea, 2 sobre 4, un tercio ya no se puede expresar a través de números, bueno, de expresiones de enteros, ¿verdad? No se puede, digo, raíz de 2 ya no se puede expresar a través de dos números enteros, ¿verdad? Raíz de 2, que es un irracional, entonces de los irracionales, ya no se puede ya no se puede expresar, o sea, raíz de 2, no más que aproximadamente por la división de dos números enteros, ¿verdad? Sobre B. Entonces tuvieron que inventar, ¿verdad? Para poder, porque apareció el número raíz de 2, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta expresión, tenemos a 1 y 1, que es un entero, sí, pero acá tenemos raíz de 2. Entonces ya no podemos tener puros enteros, porque aparece este término raíz de 2, que ya no se puede medir a través de enteros. O sea, más que aproximadamente, así, pues aquí, por ejemplo, aproximadamente es, para efectos de cálculo, 1.4142, pero no quiere decir que sea cierto. ¿Por qué? Porque además es una serie infinita. Los números, bueno, esas series, hay más ratios, más términos por aquí. Entonces, ese es el problema que se les causó, ¿verdad?, a los griegos cuando descubrieron los números irracionales, ¿no? Y así ocurrió también con los números complejos, ¿verdad? Cuando aparece raíces de números negativos, y eso lo habíamos visto la vez pasada, raíces de menos 4, por ejemplo, que es menos 2 y, ¿verdad? Por raíz de menos 1, esto, que lo pusieron así, pues es un número, es una expresión, pero pues en aquella época se decía que era imaginario porque no existía en la realidad, porque no había cosas para medir. Por ejemplo, que era lo que hacían la gente, ¿no?, con los reales, pues podían medir, ¿verdad? Podían hacer, por ejemplo, comercio, hacían, toda la contabilidad se llevaba con los reales, o sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, por ejemplo, entonces todo se hacía con los reales. Pero cuando comenzaban los números, bueno, a resolver ecuaciones, por ejemplo, de este tipo, decíamos, pues aparecen los números complejos, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el problema con, o sea, el esquema de los reales sí está bien, se cumple también para ciertas partes, para los complejos, pero ya con por ejemplo, con el conjunto de los vectores,
pues tiene problemas porque los vectores se definen, o sea, de esa manera, pero además se definen de otra manera. Hay forma de definir también, o otro producto, ¿verdad?, de los números complejos, de los números de los vectores, que es el producto cruz, ¿verdad? Volviendo otra vez de nuevo a los vectores, ya que me fui un poquito, salí ahí la cuestión de los griegos. Bueno, el producto cruz, y entonces el producto cruz se indica así: tenemos el vector, una crucecita así, AB, y entonces tenemos ahí que es A cruz B, que es la magnitud de A, por la magnitud de B, por el seno del ángulo que forman ellos, por un vector unitario. Esto se llama un vector unitario perpendicular al plano de A y B, ¿verdad? Entonces, ese vector unitario, pues es vector unitario. Recuerden ustedes que la magnitud de A de U es 1. Entonces, el producto cruz es ese. Pero estamos, bueno, está bien. Entonces, pero se me olvidó decir una cosa antes de pasar al producto cruz. O sea, ¿qué pasa con los vectores IJ? Vamos a hacer una digresión aquí. Ahí dejamos nada más el producto cruz. Vamos a volver por los IJ. Entonces, el producto de I.J, no, I.I, ¿verdad? Que es el producto punto. Volvemos ahorita dejamos el producto cruz. Porque me olvidó, porque quería ver lo del producto de vectores unitarios. Entonces, aquí sería magnitud de I por magnitud de I por el coseno de qué de ellos, pues es el mismo vector, pues coseno de 0 grados. Y entonces queda 1 por 1 por 1, que nos da 1. O sea, I punto I nos da 1. Y J punto J, pues nos da lo mismo. J por J por el coseno de 0 grados es igual a 1 por 1 por 1 es igual a 1. Pero aquí el problema es cuando empieza con un punto J, y aquí sería 1i por J, ¿verdad?, por el coseno, y entre ellos, pues recuerden ustedes que aquí tenemos el i, aquí tenemos en el eje, aquí tenemos el i, y acá tenemos el j, y el ángulo que forma es 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados es 0. Entonces 1 por 0 nos da 0. Y entonces aquí, como es conmutativo, j por i, pues nos da lo mismo, j por i por el coseno de 90 grados nos da 0, ¿verdad? Nos da 0. Entonces, pues esa es la cuestión también de los números, los vectores unitarios, ¿no? El producto también se cumple, pues son vectores también. Pues se cumple también, tienen la propiedad, digamos, del producto punto. Entonces, pues son igual a 1, y además son conmutativos, ¿no? En este caso, pues no se puede porque es 0. J por I por J es igual a 0, y J por I igual es 0. Porque el ángulo que forma entre ellos es 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados es 0. Y tenemos ahí los vectores unitarios. Los vectores unitarios que se pueden poner como... Y entonces aquí podemos hacer, de acuerdo con esas propiedades, o sea, estas, vamos a tener que es A, que es A1 por I, una combinación lineal, A2 por J, o sea, en función de los vectores unitarios. El B es igual B1 por I más B2 por J. Entonces tenemos ahí el vector unitario, digo, los dos vectores, en función de los vectores I, J. Entonces, ¿qué hacemos? Para ver que es igual que aquellos que ya tenemos allá, que es A1 por B1 más A2 B2. Entonces tenemos que A punto B, pues es igual a A1 por I más A2 por J, punto B1 por I más B2 por J. Ahí está. O sea, ese
expresión, B es esta expresión, pues la pongo aquí, aquí es A y aquí es B. O sea, en función de los vectores base. Y entonces son dos frutos de dos binomios, este por este, que sería A1, recuerden que A1 y A2 son reales, que nos indica precisamente la expresión esta, de aquí, esas son reales, son las componentes. Entonces tenemos A1 por B1, ¿verdad? Y luego I por I, pero como son vectores, pues debe ser el producto punto, I por I. Y luego este por este, A1 por B2, A1 por B2, y luego I por J, I punto J, así. Que eso sabemos que es igual a 0, o sea que este término se hace 0. Bueno, ya tenemos este por este y este por este. Ahora este otro, por el primero, A2 por B1, esos son reales, pues no hay problema con que se multipliquen. J por I, J punto por I, que también vale 0. J por I vale 0. Ahorita vamos a ver eso. Y luego tenemos este por este, sería BA2 por B2, J por J, que nos da 1. Entonces, estos dos términos se hacen 0. Se hacen 0. Y luego I por I se hace 1. J por J se hace 1. Entonces, ¿qué queda? Pues queda lo siguiente. A punto B es igual a 1 por B1, aquí está, más A2 por B2. ¿Qué es exactamente lo que habíamos dicho de allá? Ya queda de allá. Es exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo podemos hacer. Ya está la expresión. O sea, no es tampoco arbitraria la cuestión de... O sea, ¿por qué razón hicimos esta expresión aquí? Pues porque estamos diciendo que estamos haciendo un trabajo. En realidad es un concepto que viene de la física, ¿verdad? Este coseno aparece precisamente por esa expresión del F que se hace una proyección sobre el S, sobre el espacio. Entonces, pues en lo efectivo no es la F, sino lo que hace que moverse en sentido horizontal al cuerpo, ¿verdad? Entonces, es una forma de definir, pero también la otra forma de definir es esta, A1B1, A2B2, sí las podemos expresar, si las expresamos los vectores, como combinación lineales de los vectores base, ¿verdad? Que no quiere decir que son distintos, o sea, esta expresión y esta expresión son iguales, no quiere decir que son algo distinto, no, son iguales, o sea, como pares ordenados, que sería este, o como combinación lineal de los vectores base, pues es lo mismo, exactamente, son dos formas de expresar. Se hace mucho en mecánica, o sea, por ejemplo en B3, en espacio de 3 dimensiones, pero en realidad con esta cuestión se puede manejar con espacio de infinitas dimensiones, inclusive infinitas dimensiones. Entonces, bueno, pues esa es la parte del producto punto, y vamos a pasar al producto cruz, que es este. A cruz B, pues es magnitud de A, magnitud de B por el seno. Y este sí, A cruz B, no se salen los vectores, sigue siendo otro vector del espacio vectorial donde estamos, pero no cualquier espacio, y hay que decirlo también, no cualquier espacio. El producto cruz funciona para B3, bueno, espacios de 3 dimensiones, ¿no? ¿Verdad? Esa es la cuestión. Entonces vamos a tener que por ejemplo, A es A1, A2 y A3. Sus tres componentes son A1, A1, y la otra sería B, es igual B1, B2, B3, ¿verdad? Que son vectores de un espacio de 3 dimensiones. Y se puede poner como los vectores base. Aquí en este caso, pues vamos a ver que los vectores base son 3. Aquí está Y, aquí, bueno, este es X,
aquí está J, y aquí está acá el otro vector unitario, ¿verdad? Un espacio de 3 dimensiones. Aquí está Y y aquí está Z. Entonces, la primera componente es A1 por I, ¿verdad? Por acá está el vector ¿dónde está? El vector por ejemplo A, ¿verdad? Ahí está el vector A, que está en función de las componentes A1, A2, A3. Entonces vamos a tener ahí que A1 por I, ¿verdad? Más A2 por J, más A3 por K, que son el primer vector, y luego B es igual a B1, B1I, más B2J, más B3K. Ese es el otro vector. Se puede expresar como triada, estas se llaman triadas, ¿verdad? Y estos se llaman combinación lineal. Estas son combinación lineal. Combinación lineal de los 3 vectores base. Recuerden que los vectores base, el número de vectores base es igual al orden del espacio. En este caso de 3 dimensiones, pues debe ser 3 vectores unitarios. Entonces el primer vector ahora no está por 1, 0, sino 1, 0, 0, porque son 3 dimensiones. El J pues está dado por 0, 1, 0. Y el K está dado por 0, 0, 1. ¿Verdad? Esos son los 3 vectores unitarios. Tenemos una componente más, ¿verdad? No, porque estamos en un espacio de 3 dimensiones. Entonces ya teniendo eso, aclarando eso, lo mismo, los vectores base son el número de vectores base, son igual al orden del espacio, son linealmente independientes, ¿verdad? No son paralelos ni lineales. Cualquier conjunto de 3 vectores que sean linealmente independientes, o sea que no son linealmente paralelos, podrán ser vectores base de este espacio de 3 dimensiones, pero los que se escogen como más adecuados, porque son los más fáciles de manejarse, son IJK, bueno, en este caso IJK, los vectores unitarios, pues. Entonces, pues esa es la cuestión. Entonces vamos a hacer la multiplicación A plus B. Antes de eso vamos a plantear otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, I cruz I, bueno, pues vamos a tener, de acuerdo con la definición que tenemos acá de vector de producto cruz, entonces este sería la magnitud de I, por el coseno de 0, perdón, por el seno de 0, por el seno de 0 grados, ¿no? Porque esa es la definición acá de producto. Por un vector unitario, bueno, lo ponemos aquí. Y entonces esta sería magnitud de I es 1, magnitud de I es 1. El seno de 0 es 0, por lo tanto, el producto cruz de I cruz I vale 0. Y lo mismo ocurre con J. J cruz J, pues es la magnitud de J por la magnitud de J por el seno de 0 por un vector unitario, que damos U, y entonces sigue siendo 0. Y K punto K es igual a 0, ¿verdad? Entonces también esperamos de lo mismo. K cruz K vale 0, I punto I vale 0, J punto J vale 0. Entonces, pues tenemos ahí cómo se comportan los vectores. Pues los vectores también siendo los vectores unitarios, o sea, los vectores bases también son vectores. Y entonces tienen propiedades también. Entonces, por ejemplo, con respecto al producto, bueno, pues son 0. Y aquí vamos a ver lo que se llama la regla de la mano derecha. Que es un concepto, pues práctico, ¿verdad? Que es un concepto práctico. Y entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces dice que tenemos un vector A en un plano, pues por supuesto en un plano, ¿verdad? Porque está formado por 2 vectores. Y aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? Entonces la regla de la mano derecha consiste en agarrar el vector A y luego llevarlo hasta el vector B. Y el producto es A
cruz B. Y es un vector, te recuerdan que esto es un vector en B3 y es un vector que es perpendicular al plano formado por A y B, ¿verdad? ¿Y cómo es la regla? La regla de mano derecha, pues es que con el pulgar nos indica la dirección, sentido del vector cruz, vector producto cruz. Entonces, bueno, entonces ya tenemos ahí, esa es la regla de la mano derecha. O sea, vamos así en este sentido, así, A cruz B, de A hasta B. Si nosotros hacemos lo contrario, B cruz A no nos da igual hacia arriba, nos da un vector hacia abajo del que nos dio hacia arriba. Por eso el producto cruz no es conmutativo. Bueno, el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? No es conmutativo. O sea, cuando yo hago esto A por B, va hacia arriba, pero cuando hago B por A, va hacia abajo. Esto sería hasta acá. O sea que es menos A cruz B, hacia abajo. También perpendicular al plano formado por A y B, ¿verdad? Entonces, es una propiedad que se rompe con el producto cruz. Ya no es un conmutativo, ¿verdad? Sino es ¿cómo se llama? Un producto que es no conmutativo. La magnitud de uno y otro son iguales, es decir, la magnitud de A, bueno, vamos a ver primero, de B cruz A es igual a la magnitud de menos B menos A cruz B. Pues sí, bueno, aquí nosotros tenemos es magnitud de menos 1 y acá tenemos magnitud de A cruz B. Magnitud de menos 1 es 1 y entonces vamos a tener que A cruz B es igual a B. En su magnitud son iguales, ¿verdad? Pero son vectores que tienen sentido distinto. Una cosa va para arriba, otra cosa para abajo, y la magnitud sigue siendo la misma. Entonces, pues esa es la propiedad de los números, bueno, de los el producto cruz. Entonces, bueno, ya nos decía que bueno, vamos a ver ahora otra cosa. Vamos a ver el producto cruz, pero con combinación lineal. Es decir, vamos a multiplicar A cruz B, ¿verdad? Y entonces, como si fueran estos vectores, estos triadas, A1i, A2j y A3k. Cruz, B1i, B2j, B3k. ¿Verdad? Bueno, se vio ahí. Y entonces tenemos un trinomio con otro trinomio, ahí se borró. Entonces sería A1 con B1. A1 con, bueno, no es A1, pero el A1 son las componentes, con B1, con y luego I cruz I. Pero ya sabemos que el cruz I, como vemos acá, ¿dónde está el cruz I? No lo puse. No hemos visto eso. Bueno, antes de eso no hemos visto la cuestión de los productos de los IJK. Ahorita vamos a volver sobre esto. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con I cruz I. No lo puse ya, no puse el punto, pero no puse el cruz. Entonces vamos a tener que I cruz I, aquí está, I cruz I vale 0, J cruz I, K cruz I, pero no vi el otro vector, los otros vectores I, por ejemplo, I cruz J, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la regla de mano derecha, I cruz J sería acá, ¿verdad? I cruz J sería acá. Y entonces agarramos J cruz K, nos da I, ahí está, J cruz K nos da I, y luego K cruz I, K cruz I, que sería con nos da J.
O sea, esas son con respecto al producto cruz, ¿verdad? De los tres vectores base, en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, pues es lo que, bueno, tenía esto porque sí voy a multiplicar. Entonces ya sabemos que cruz I pues vale 0, J cruz J vale 0, K cruz K vale 0, pero I por J vale K, J por K vale I, K cruz I vale J, K cruz I vale J. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Este por este sería, bueno, vamos a poner acá A cruz B, este por este nos da A1 por B1, ¿verdad? Pero nos da I cruz I, que eso va a ser 0, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Es el primero. Luego con B2. A2 igual a 1. A1 con B2, que sí, cruz J. En ese sentido, por en ese sentido no sale, porque cambia. O sea, cuando yo pongo, por ejemplo, si yo pongo J cruz I, de acuerdo con la regla de la mano derecha, J cruz I, ¿verdad? Que sería el contrario de pues ya no nos da K, nos da menos K. O sea, K por J y J por K nos da I, pero K cruz J nos da menos I. O sea, va a ser el vector que va hacia atrás, acá del Y luego K por I nos da J, pero I, o sea, cambia el sentido. Si cambiamos el sentido de los factores, pues nos da al revés, ¿verdad? Entonces ahí no se está viendo bien la piensa que le echaron ahí. Entonces A1, B1, I por cruz I, ¿verdad? Y luego A1, B2, I por cruz J, ahorita lo sustituimos. Este es 0, por lo pronto. Y luego sería A1 por B3, A1 por B3, que eso no hay problema porque son reales. Entonces A1 por B3. Pero aquí sería I por K. ¿Verdad? I por K, que es otro que los que no va a desaparecer. Entonces hasta el primero por este por y este por este. Pero falta el A2. A2, ¿verdad? Que sería A2 por B1. Pues no hay problema, pues son reales, pero el problema con los J cruz J. Y aquí se vuelve otra vez 0. Y luego por Luego por A2 por, bueno, ya veréis, A2 por B1, A2 por B2, ahí está, J por J, no, ya la regué, es A2 por B1, entonces A2 por B1, no, aquí nomás, aquí está mal, es A2 por I, ¿verdad? A2 por B1, J por I, ahí está. Luego A2 por B2, J por cruz J. Y luego A2 por B3, A2 por B3, y luego sería J cruz K, J cruz K, J cruz K. Y entonces vamos a tener que sería y luego sería A3, ¿verdad? A3 por B1, A3 por B1, A3 por B1, y sería K cruz I, K cruz I, K cruz I,
K cruz I, y entonces es A3 por B1. Y luego sería el siguiente, A3 por B2, y ese sería K cruz J. K cruz J. K cruz J. O sea, A3 por B, A3 por B2, ¿verdad? K cruz J. Y luego A3, K por cruz K, porque con B3, K cruz K que vuelve 0. Entonces tenemos ahí varios términos que se hacen 0. Se hace este 0, ¿verdad? Se hace este 0 y se hace este 0, ¿verdad? Y bueno, como resulta demasiado complicado, bueno, ponerlo de esa manera, pues lo ponemos como un determinante. Entonces el producto punto cruz lo ponemos como un determinante. Y entonces el determinante viene siendo A, que sería A1, A2, A3, B, que sería B1, B2, B3. Y esto sería igual a un determinante donde la primera sería, ¿dónde están los vectores base? La segunda fila pues sería el primer factor, bueno, aquí sería, sería A cruz B. Entonces el primer factor sería A1, los componentes A2 y A3. El siguiente factor sería B1, B2 y B3, ¿verdad? Entonces, tendríamos esas expresiones, que sería lo que tenemos acá abajo. Algunos términos se van a hacer, ya, por ejemplo, I por J. Aquí, por ejemplo, I por J, que sería I por J es K. Y entonces, bueno, pues todo este relajo, pues mejor lo ponemos de esa manera. Y aquí, por ejemplo, hacemos el desarrollo por menores. Le quitamos aquí una columna, una fila y una columna, y nos queda I, que sería el I, por este otro menor que sería, quitando la fila y columna, A2, A3 y B2, B3. Entonces va cambiando de signo. Aquí, por ejemplo, si hacemos la siguiente, menos J, eliminamos la columna y la fila y nos queda 1A3 y luego B1, B3. Y luego la de acá, eliminamos su columna y su fila, nos queda acá, y nos queda acá, que sería precisamente A1, A2, con B1, B2. Bueno, ya desarrollamos los. Y eso es precisamente lo que tenemos allá. Nos da otro vector. O sea, vector de 3 dimensiones. O sea, el producto cruz sí pertenece a los vectores porque nos da otro vector de 3 dimensiones. ¿Verdad? O sea, el producto cruz, pero el producto punto ya se sale, porque no es un vector, sino es una escala. Aquí sí, el producto cruz nos da de nuevo otro vector. O sea, que no se sale dentro del espacio vectorial. El problema con el producto cruz es que no es o sea, no es para cualquier espacio. O sea, el producto cruz solo es para B3, ¿verdad? No puedo meter una que sea de 2 dimensiones con uno que sea de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque no podemos formar el producto punto, el producto cruz, ¿verdad? Que es un determinante. Entonces, pues solamente funciona para espacios vectoriales de 3 dimensiones. Mi mayor, por ejemplo,
que fuera de 4 dimensiones, que fuera vectores de 4 dimensiones, pues tampoco, porque tenemos aquí 4 dimensiones, otras 4 dimensiones, pero tendríamos 3 filas nada más con 4, y los determinantes normalmente son de matrices cuadradas, no son de matrices que sean rectangulares. Aquí tendríamos, en esta fila tendríamos 4 dimensiones, o sea, las 4 dimensiones del vector A con 4 dimensiones, pero tenemos nada más 1, 2, 3 filas nada más con 4 columnas, entonces no se puede, no es un determinante. Determinantes son cuadrados, son matrices cuadradas. Y la primera pues está formada por IJK, la segunda por las componentes del A y la segunda por los componentes de B. Entonces esa es la desventaja que tiene, bueno, no es ventaja, sino pues esa es la definición del producto cruz. Y todo está muy relacionado con la cuestión de que está utilizado en mecánica, ¿verdad? Y en mecánica pues es en mecánica analítica, que es el que llevan allá en ingeniería mecánica, ¿verdad? Pues donde se manejan esta cuestión de vectores y toda esta cuestión, que antes se daba también en ICE, mecánica analítica, pues se maneja en 3 dimensiones, ¿no? Pues es el espacio, ¿no?, donde nosotros estamos trabajando. Entonces, pues ese es el producto cruz. Entonces, recuerden ustedes que estamos con el conjunto de los vectores, y cuando llegamos al producto de vectores, pues tenemos 2 clases de vectores, que son el vector, el producto cruz, punto, y el producto cruz. Eso es lo que estoy haciendo, no nos ha salido. Lo que sigue después división. No hay división. División de vectores. No existe, no está definida la división de vectores, o sea, esta expresión de A sobre B no existe. No existe esta expresión A sobre B, como existen los reales, ¿verdad? Si A real y B real, aquí real, B real, pues A sobre B es otro real, siempre y cuando B sea distinta de 0. O un complejo Z1 y Z2 son complejos, en el conjunto de los complejos. Bueno, también se define la división. Z1 entre Z2, que es igual a Z1 por el vector, por el complejo conjugado, Z2 conjugado, y esto nos da Z1 por Z2 conjugado, y aquí nos da Z2 al cuadrado, ¿verdad? Que es la magnitud de Z2, y esto nos da otro número complejo. Bueno, en el caso de los divisiones no existe, no está definida la división, ¿verdad? Estaría definida la multiplicación por sí mismo del producto punto. Por sí mismo sería magnitud de A por magnitud de A por el coseno de 0 grados, porque pues es el no vector. Y entonces nos da la magnitud de A al cuadrado. Y entonces nos da la magnitud de un vector. ¿Cómo calcular la magnitud de un vector? Entonces sería la raíz cuadrada, sacando raíz cuadrada de este lado, raíz cuadrada de A punto A, ¿verdad? Entonces pues, sería la magnitud del vector. Y entonces, bueno, pues sería la magnitud del vector. Este se llama magnitud del vector. Cuando multiplicamos por sí mismo punto otro vector, entonces por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que A, aquí no hay problema de qué espacio podemos hablar. Puede ser un espacio de dimensión A1, A2, hasta N. O sea, y estos son espacio vectorial de N dimensiones dentro de los reales. El B también. B1, B2, hasta Bn. Y no hay problema. O sea, para el producto punto no hay ningún problema. El problema es para el producto cruz, que nomás se define para el espacio de 3 dimensiones, nada más. No es tampoco. Y bueno, hay muchas aplicaciones de la cuestión de estos productos, en el caso de mecánica, pero bueno, ahorita voy a ver si podemos ir mencionando después. Entonces tenemos aquí A punto B,
Es el producto punto. Ya, pues ya no podemos seguir con el espacio de la división, ya no podemos, pues hasta ahí se acabó. Entonces vamos a comentar esta cuestión de los productos. Entonces tenemos aquí A1, A2, A3, AN, punto, B1, B2, Bn. Y esto es igual. Recuerden que esto está formado por A1. Bueno, aquí ya no voy a poner 1 IJK. Los vectores base en un espacio de n dimensión, vectores base en un espacio de n dimensión, bueno, son este conjunto. Bueno, vamos a ponerle aquí R mejor. Pero este es el conjunto. ¿Cómo es este conjunto? Pues son vectores unitarios. Ese 1, ¿verdad? Vale 1 y 0, 0 en todas partes. 2, este es 0, 1 y en todas las partes 0. Y así, n vale 0, 0, 1. Y estos son los vectores base. Vectores base. Ya no podemos poner IJK porque se nos acaban las letras, ¿verdad? Se nos acaban las letras porque son espacios de mayor de 3. Y entonces vamos a tener que pues son exactamente igual que IJK, pero nada más que aquí pues con la R, su índice nos indica pues todos los vectores de una base. Por ejemplo, si es de 3, pues serán 3, si es de 4, pues son 4. Pero todos son vectores base, ¿verdad? Y entonces, pues aquí tendríamos que poner este vector A como una combinación lineal, ¿verdad? Una combinación bilineal de los vectores base en el espacio de n dimensiones. Entonces sería A1, ¿verdad? Sería A1 por E1, A2 por E2, ¿verdad? Sería nuestro J, podríamos decir, A3 por E3, y así AN por EN, ¿verdad? Eso sería o sea, serían los IJK, pero pues aquí ya no podemos poner IJK porque se nos acaban las letras, entonces ponemos los unitarios. Y el B también. El B1 por EI1, B2 por E2, y así BN por EN, ¿no? ¿Verdad? Así está. O sea, la combinación lineal, estas son combinaciones lineales. ¿Verdad? Estas son las combinaciones lineales. Y entonces vamos a intentar multiplicar este polinomio por este polinomio. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que es R punto EL. Ahí vamos a multiplicar E1 con E1, E1 con E2, etc. Entonces vamos a poner en forma general. Y entonces aquí sería R por J por L vale 1 si R es igual a J, a L, pero 0 si R distinto de L. Entonces, cuando tenemos E1 por E1, vale 1, entonces nos queda 1 por B1. Cuando tenemos E1 por E2, como son distintos, los subíndices vale 0. E1 por EN, como son distintos, los subíndices vale 0. Entonces, por lo tanto, todos los que sean distintos, sus índices van a ser 0, y todos los que tengan iguales van a ser 1, de tal manera que lo único que queda es el producto punto de estos vectores, ¿verdad? De un espacio vectorial de dimensión n, que ahí sí se puede dar en el caso, digamos, del producto cruz. Entonces vamos a tener aquí que A1 igual a por B, ¿verdad? Es igual a A1 por B1, A2 por B2, AN por BN. Todo lo demás se hace 0. Todo lo que sea A1 por A2, E1 por E2, vale 0, E1 por etcétera. Entonces lo único que queda A1 por B1, A2 por B2, porque el 1 con E1 se hace 1, E2 por E2 se hace 1, y entonces tenemos esta sumatoria.
sumatoria de aquí, que luego ponemos R, BR, desde R igual a 1 hasta N, y tenemos el producto. Ya lo había puesto con 2 dimensiones, pero aquí está con N dimensiones, entonces ese es el. Si A, que es A1, A2 hasta N, elemento del espacio de N dimensiones dentro de los reales, entonces si tenemos esa expresión, pues vamos a tener la magnitud de ese vector, la magnitud de A, del vector A, que se pone como estas dos rayitas así para no confundirle con el valor absoluto de A. Si A es un real, es el valor absoluto, ¿verdad? Que recuerden ustedes que el valor absoluto es igual a él mismo si A es un número positivo, menos A si A menor que 0. Entonces, por eso le ponen dos rayitas, porque no es el valor absoluto, es la magnitud, y esto no es un real, es un vector. Entonces, cuando la magnitud, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues multiplicamos por sí mismo el vector, ¿verdad? Y esto nos da, de acuerdo con la otra definición, nos da magnitud de A por magnitud de A por el coseno del ángulo que forman entre ellos, pues es 0, es el mismo. Y entonces aquí nos queda magnitud de A al cuadrado A punto A. Y entonces acá pues vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí le sacamos raíz cuadrada de un lado y otro, y nosotros vamos a tener magnitud de A es igual raíz cuadrada de A punto A. Pero cuando nosotros hacemos la multiplicación de una por otra, pues, recuerden ustedes que es la primera magnitud con la primera, entonces nos quedará la suma positiva de A1 por A1, el otro vector es A1 al cuadrado, y luego A1, A2 por A2 al cuadrado, AN al cuadrado y así. Entonces esto nos queda sumatoria de AR al cuadrado, de R igual a 1 hasta N. Y esa es la magnitud de un vector, no en una dimensión, sino en N dimensiones, ¿verdad? Bueno, lo que hemos dicho para 2 dimensiones, pero en realidad. Pero esto no se puede hacer, recuerden, esto no se puede hacer lo de el producto cruz, no se puede hacer más que para vectores de 3 dimensiones. De 2, pues no se puede hacer un vector que tenga 3 filas por 2 columnas. Pues, recuerden que los determinantes son precisamente matrices cuadradas, ¿verdad? De matriz de cuadrada. Por eso cuando resuelven un sistema de ecuaciones lineales, pues el número de ecuaciones debe ser un número incógnita para que puedan resolverlo por la regla de Cramer, es decir, por determinantes. Pero si el número de incógnitas no es igual al número de ecuaciones, pues no vamos a poder hacer, porque una matriz que sea no cuadrada, ¿verdad? Sino rectangular. Entonces pues no se puede hacer la cuestión. Entonces recuerden ustedes que el producto cruz nada más es para vectores de 3 dimensiones, no son para. Sin embargo, el producto punto sí es para cualquier dimensión, no hay problema. Aquí lo puse para un espacio de n dimensiones, entonces pues no hay problema, ¿verdad? Pero el producto será la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, y sería el producto puntos. Ahora, para la magnitud, pues también, la primera componente, ¿cuál es? A1. Con la primera componente de A, pues es A1. Entonces queda A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más N, que es el teorema de Pitágoras. Pero generalizado, no para, como lo hemos visto, para los catetos, ¿verdad? Y la hipotenusa, ¿no? Pues es un teorema general. La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la componente n. Y entonces eso, aquí recuerden ustedes que hay 2 signos en una raíz que son la parte positiva y negativa. Pues aquí no se toma la parte positiva porque es una magnitud, o sea, no son, y la magnitud pues se mide con números positivos.
Entonces, bueno, pues ya está. Algunas cosas de los números, creo que ya más o menos sería todo en cuanto a la cuestión esta de los números. Bueno, siguiendo el esquema de los números reales, seguimos con los números complejos. Bueno, los números reales y los vectores, el conjunto de vectores, que sería esto, lo vamos a utilizar en el cálculo vectorial. La otra, los números complejos, ¿verdad? Los números complejos, que ahí no definí el producto junto, el producto cruz, no lo definí con los números complejos, pero también existe el producto. Ese también, pero eso es para la cuestión de la materia de variable compleja. Entonces, por eso estamos dando estas cosas generales, no es porque queremos quieras hacerle el cuento ahí. No, lo que pasa es que después vamos a ver ejercicios de esto y ustedes van a trabajar, pues estos problemas lo van a trabajar, o esta teoría la van a trabajar como problemas concretos. Entonces, por lo pronto, por ejemplo, tenemos ahí el número, el primer trabajo consiste, todavía no termina esto, o sea, todavía nos faltan otros conjuntos, ¿verdad? Pero por el primer trabajo que nosotros tenemos ahí, es precisamente el trabajo de hacer ¿cómo se llama? Resumen, digamos, de lo que es puesto, y lo que lo van a ver en los videos, es puesto, hacerlo así bonito, o sea, con su nombre, su grupo, su boleta, inclusive para los dos grupos, para el variable complejo y para vectorial, no hay ningún problema. Y luego entregarlo, escanear ese, hacerlo a mano, escanearlo y mandarlo precisamente a donde nosotros le vamos a indicar. El primer trabajo. El segundo trabajo sería hacer los problemas del primer capítulo de cálculo vectorial, para los de vectorial. Y el primer trabajo también para los de variable compleja sería hacer el primer capítulo. No todos, porque ahí están más complicados que los vectorial. Vectorial sí lo pueden hacer todos, pero el de variable compleja ya les diré cuál viene siendo la cosa. Por pronto, pues aquí le dejamos, aquí le paramos.